Hola, soy Eva Portela. Yo soy Julio Redondas y esto es The Research Hub, el podcast de investigación de mercados y estrategia de comunicación y marketing. Y hoy tenemos a... Ana González. Hola, Ana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Buenos días, Julio. Muchas gracias por Buenos días. invitarme a participar. ¿Cómo A ti. estás? Bueno, vamos a... Ana González, bueno, tiene una dilatada carrera ya tanto en publicidad como ahora ya desde hace unos años en la parte de emprendedora, de socia en Recordarium, que es el primer bosque del recuerdo. Así que sí nos gustaría, Ana, que te presentaras y nos contaras un poco, pues bueno, cómo ha sido tu desarrollo, ¿no? Desde el mundo de la publicidad y central de medios a montar tu propio negocio. Cuéntanos. Pues la verdad es que es un camino muy divertido y yo creo que el hecho de haber trabajado en marketing y publicidad para muchísimas marcas y muchos sectores hace que estés preparado para entender sectores distintos, como es, por ejemplo, el sector funerario en el que ahora, bueno, pues estoy a nivel empresarial, de una manera y de una perspectiva mucho más estratégica que desde el punto de vista inicialmente operativo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un recorrido muy bonito por distintas agencias de publicidad en España, agencias de medios, la mayoría de ámbito internacional y llevando y gestionando cuentas pues, de muchísimos clientes nacionales e internacionales, muchísimos sectores, gestionando gente y llega un día en el que dices, bueno, pues ahora quiero, no sé, darlo todo para un proyecto nuevo que tenga un componente social importante, como es el caso, y que pueda pues aplicar todo este conocimiento que tengo pues hacia otro sector. Perfecto, vale. Entonces tú vienes, porque has sido directora general de Initiative durante 10 años, más de 10 años. En Universal McCann también has estado, ahí no recuerdo el tiempo que estuviste, Pues pero siete 7 años. años, desde Ujú, 2010 a 2017. ujú. Y vamos a hablar de, pues eso, del salto. Porque además no es un salto, no sé cómo decirlo, no es un salto Típico. típico, exacto, ¿no? Sino que es la creación de un concepto, la investigación sobre, ¿no? Conceptos culturales también. Así que vamos un poco, antes de hablar de un poco de cómo ves el sector publicitario y tal, porque también eso nos interesa, sobre todo con bueno, los cambios tan brutales en los últimos años, pero casi nos interesa saber cómo anímicamente y cómo se hace el salto de trabajar para otros a esa reflexión de bueno, voy a implicarme en un concepto tan nuevo y a desarrollarlo. Pues mira, os diría que el salto se hace de forma inconsciente, porque si fueras consciente, No lo ser haces. empresario la verdad que es súper bonito, pero es muy duro. Mm. Porque si antes por cuenta ajena, bueno, pues tienes esa estabilidad, tienes pues la estabilidad económica, la estabilidad laboral, trabajas de lunes a viernes y con determinadas responsabilidades pues las extiendes al sábado y el domingo. Cuando eres empresario es de lunes a domingo todos los días, incluido las vacaciones de verano. Entonces es un salto inconsciente, por eso lo digo, porque si eres consciente, pues a veces, eh, si lo hubieras pensado, a veces da como vértigo dar ese salto y luego es un salto de muchísimo vértigo por muchísima responsabilidad, ya que cuando emprendes y tienes empleados, ya hay muchas personas que dependen de ti, ¿no? Y dependen del negocio. En cualquier caso, es un salto súper bonito, es un salto apasionante. Creo que, bueno, pues no te enseñan a ser empresario quizá en la generación en la que hemos crecido nosotros, a pesar de haber estudiado, pues eso, Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Luego hice en ICADE un máster de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas, que fue lo que me derivó al mundo de las agencias. Y aunque luego puedes hacer un MBA, un PDD o lo que sea, ¿no? En el IES, nadie te enseña a ser el empresario del día a día con los problemas Mm. que afrontas el día a día. Entonces, creo que es un salto súper bonito al que animo a la gente porque, bueno, creo que contribuir y aportar valor
es importante desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de tejido empresarial. Perfecto, perfecto. Enseguida hablamos de eso, pero ya que vamos a conectar primero con el mundo publicitario y luego ya nos centramos en Recordarium porque me fascina el tema. No sé, ¿cómo ves un poco, ¿no? El rol de las agencias, sobre todo porque, bueno, estarás al tanto, ¿no? De todos los cambios, fusiones, bueno, toda la evolución, incluida la IA, ¿no? La incursión de la IA de manera tan brutal en el sector. No sé, ¿cómo ves un poco el rol de las agencias hoy en día? Pues a ver, creo que las agencias son un bien necesario, muy necesario, porque son capaces de aglutinar estratégicamente la información de muchísimas ubicaciones, de fuentes de información, de ponerlas en orden y si son capaces de activar estratégicamente las palancas que hacen que despierten a tu consumidor, eh, son capaces de darte un valor añadido espectacular. Sí que es cierto que en determinados modelos, como en el que yo vivía, que es el mundo de los medios, donde las agencias de medios pues gestionaban un volumen de inversión de los anunciantes muy grande y donde había unos medios en los que la tele pesaba muchísimo y cada vez, bueno, pues ha habido un mix brutal. Ahora hay una dispersión de las audiencias muy grande. Mm. Entonces, acertar es súper importante y tener a gente que le ponga inteligencia a esa data, a esos números y a esa información me parece muy, muy importante. Pero hay que saber usar a las agencias, hay que saber, no dirías usarlas, saber sacarle el partido como partner de las Claro, agencias. Es decir, hacerles extensión de lo que es tu propio negocio, explicarles el concepto de tu propio negocio. Porque de esa manera, cuando ellos se involucran en el negocio, son capaces de ponerle inteligencia humana, con experiencia humana, a todo lo que la IA puede quizá fusionar, ahorrar tiempo para, pero no para ejecutarlo, ¿no? Porque al final la Mm, IA no sabe de las equivocaciones. mm, claro. Sí, eso es súper interesante, porque estoy pensando que, claro, tú ahora estás en el otro lado y tú trabajarás con agencias, como, ¿no? Em, Sí. y eso que dices, imagino que es cómo lo haces, o sea, quiero decir, expresas bien tus necesidades a las agencias, colaboras mano a mano. ¿Ves que es distinta la relación que tienes tú ahora como cliente de las agencias de la que tenías con tus clientes cuando estabas tú en agencia? Pues mira, veo que hay una relación distinta por muchos motivos, pero hay un motivo muy importante y muy principal. Es que yo soy una súper pequeña pyme. mm. Entonces, al ser una súper pequeña pyme y generar muy poco volumen, en el caso de las agencias de medios, que es de la experiencia en la que yo puedo aportar, ¿no? Quizá conocimiento y valor, o se sienten súper involucrados en tu negocio o es muy complicado tener esa empatía, porque ahora mismo esos movimientos de los que hablas, Eva, que son muy lógicos y muy obvios y veían venir desde años antes, desde el 14, 15, 16, 17, En el y esa es la sector, dices, prueba. ¿no? Claro, había muchísima dispersión de agencias grandes y ahora los grandes grupos están comprando unos a otros y se han quedado X grupos grandes. ¿Por qué? Pues porque realmente no hay volumen para gestionar todo ese nivel de staff que había en las agencias, ¿no? Entonces es súper importante que esas... es que aquí voy a dar una clave. Me parece que no se trata de las agencias, se trata de las personas. Y se trata de las personas que conforman esas agencias, se trata de las personas que se involucran con tu cuenta, se tratan de las personas que los directivos de las agencias asocian a los clientes, a los anunciantes, para que se involucren con esas personas. Te Entonces creo que refieres a hay una tanto la diferencia marca, brutal. no tanto la marca de la agencia, te refieres, ¿no? Es decir, la gente que lo gestiona, más allá de que la marca sea más grande, más pequeña o más reputada. Claro, esto es, como dices Julio, realmente es como un jabón que lava, ¿no? O sea, el que una gran agencia tenga herramientas, inteligencia, equipos estratégicos, capacidad de gestión de compra de medios, grandes equipos de gestión de negociación, grandes equipos de implementación, de control, de análisis de data, de bancos de información para poder tomar resultados de negocio, es que se presupone que todas lo tienen. Claro. Entonces creo que la gran magia
como en todo, están las personas que lo ejecutan y que lo diferencian, en la gestión de esos equipos que son los que dan servicio a las agencias. Claro. Si un directivo de esas agencias es capaz de crear magia dentro de su equipo, es capaz de crear commitment con su propio staff de la agencia y que ese commitment se traslade a la pertenencia o a la pasión por el negocio de ese anunciante, es importante, es que es muy importante, porque las cosas se hacen distintas. Mm. Qué bueno, qué bueno. Y tú notas, al ser una micropyme, que hay esa involucración, es decir, encuentras ese socio, digamos, que trabaje contigo desde, ¿no? Desde la publicidad o desde la... Claro, porque vosotros también compráis medios que... Claro, y somos un anunciante súper peculiar, es decir, que toda esta fragmentación de audiencia para una marca como nosotros y donde somos cuatro monos, porque de momento somos una micropyme, el tener a alguien que sea capaz de darte esos insights importantes, no a nivel estratégico, porque esos ya están dados y además me encantaría hablarlo porque, de hecho, Eva, muchísimas gracias. Tú con tu equipo de investigación fuiste, bueno, pues uno de los detonantes que nos inspiró y que nos dio el botón verde para decir, oye, de verdad este negocio tiene buena pinta, Ana, os animo a que vayáis adelante y demás, ¿no? Es un negocio muy complejo, muy micronicho, es un negocio que no se necesita de forma habitual, con lo cual tiene que generar un conocimiento y una notoriedad previa a la necesidad y es un mal necesario. Entonces, porque es un bien maravilloso, siendo un Claro, mal hablemos necesario. de eso, Ahora ¿no? hablaremos de ello, ahora hablaremos de ello. Pero sí que es importante que las personas que trabajan o han trabajado a lo largo de este tiempo en el negocio de Recordarium, a nivel de investigación, a nivel de medios, a nivel de creatividad, a nivel de estructura de contar la historia de lo que es Recordarium, y ahora a la hora de hacer cherry picking de ese target, ¿no? Que es complejo y que inicialmente cuando montas una empresa no sabes quién va a ser tu target real, Total. pues el ser capaces de llegar a esa gente es súper importante. Claro, pues vamos a eso, vamos a los inicios de Recordarium. Para empezar, ¿cómo, cómo se gesta la idea, ¿no? O sea, el granito de arroz ese que empieza a bullir por tu cabeza y de tus socios al principio, ¿cómo es? ¿Qué pueden aprender la gente que nos está escuchando, que tiene ahí igual una idea y hay un embrión muy, muy, muy pequeñito? ¿Cómo empieza? Pues mira, el embrión empieza realmente porque dices, bueno, está claro que quiero hacer algo, no sé el qué, pero quiero hacer algo que tenga una serie de condicionamientos, ¿no? El primero es que aporte valor a la sociedad, me parecía tremendamente relevante. Y luego, por circunstancias personales, pues el mundo de las personas mayores, de la muerte, se acerca, pues, de forma inesperada a mi vida y entonces empiezo a pensar que cómo es posible que en España no haya una manera distinta de despedirse de las personas que han vivido a tu lado y que se han ido y que, bueno, pues que me parecía que todo lo que se hacía alrededor de eso era tan triste, tan gris, tan, no sé, tanta pena. Y en el fondo pensaba, jo, qué pena, porque, no sé, yo no quiero esto para mí. Pero bueno, es un pensamiento que se queda ahí, no sé, en el cerebro, lejos. De repente hago un viaje, veo un bosque vikingo en Estocolmo, que es Patrimonio de la Humanidad, un bosque funerario, y me parece un lugar mágico, pero también ahí se queda en el subconsciente, ¿no? Y bueno, pues empiezo a tener información en España sobre que en el mundo funerario la gente se está incinerando muchísimo más, que ya no se quiere hacer entierros, sino incineraciones, que realmente no hay espacio en los cementerios, que la gente católica está buscando en las iglesias tener columbarios, no sabía de qué estábamos hablando, no tenía ni idea del sector funerario, pero gracias a esa capacidad de investigación, gracias a esa capacidad de entender sectores, pues la inspiración no viene sola, viene trabajando, ¿no? Entonces empiezo a estudiar, a investigar distintas opciones, pero os hablo de esta porque es la que salió, pero estaban otras opciones encima de la mesa. Ujú. Y un día, por casualidad de la vida, Eva
se cruza otra vez en mi vida de pura casualidad. Y entonces le digo, oye, Eva, tengo varias cosas en el cerebro pendientes de analizar, pendientes de tal, son ideas y me gustaría hablar contigo a ver, no lo sé, cómo las podemos enfocar. Y la realidad, aunque suene pelota, que no es la idea, es que es una realidad real. Cuando empiezo a hablar de esto con varias personas que ahora son socios del proyecto Recordarium, y les dije, es importante, creo, hacer una investigación, pero una investigación tanto quanti como quali, porque creo que embarcarnos en un proyecto como este pues requiere muchísima inversión, requiere un cambio en la mentalidad del consumidor español, que no sabemos si está preparado o no. Y entonces fue muy gracioso porque los socios decían, bueno, Ana, no pasa nada. Venían de corrientes totalmente distintas, ¿no? Desde el mundo legal, del mundo administrativo, del mundo comercial, no del mundo del marketing. Y me decían, bueno, Ana, no te preocupes, llamamos a 10 amigos, les hacemos preguntas y que nos digan, ¿no? Y yo dije, no, 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 no estamos hablando de eso. No se trata de que nuestros amigos nos digan lo que nosotros queremos oír. Se trata de que escuchemos de forma real consumidores que no tienen nada que ver con nosotros y que todavía no sabemos quiénes son y cómo son, nos den el feedback de esta idea. Entonces, de verdad lo digo y me parece súper relevante que la gente que nos escuche lo entienda. Creo que lanzar un proyecto como este, en este caso, o como muchos otros que pueda tener mucha gente en la cabeza, para nosotros el punto de luz verde lo dio el resultado de la investigación. Y lo dio clarísimamente, porque la respuesta fue que 9 de cada 10 personas entrevistadas lo veía como una idea espectacular y lo veía como una necesidad urgente para España. Una cosa, Ana, perdona, una cosa. Yo, lo primero que me encuentro, yo no me habló Eva hace no mucho de esto y soy uno de esos 9 de cada 10, que me parece un pedazo de idea. Pero podrías definir, porque yo creo que estamos dando por hecho que a lo mejor Que la gente sabe lo que es Recordarium y yo me enteré hace unos meses de lo que es Recordarium. ¿Podrías un poco concretar para que quede súper claro y luego ya desarrollamos todo lo que... Vale, pues mira, Recordarium es el primer bosque funerario de España, 100% ecológico, 100% bosque, 100% fuera de cualquier edificación, de cualquier ideología. Es un lugar en un entorno natural libre para enterrar las cenizas de los seres queridos en la naturaleza y plantar un árbol en su recuerdo. Es decir, la gente viene con las cenizas de sus familiares, puede esparcir las cenizas de forma legal en la naturaleza o puede enterrarlas en la naturaleza a los pies de un árbol familiar. Y ese árbol es el reflejo de la vida y en un futuro el árbol genealógico de esa familia. Porque las cenizas se convierten en abono para ese árbol y de alguna manera pervive en ese árbol el recuerdo de esa persona. Y además se puede personalizar la ceremonia de despedida. Es decir, lo que se celebra en Recordarium no es la muerte, es la vida y la suerte de haber vivido con esas personas. Y se puede celebrar de muchísimas maneras. Se puede celebrar de forma agnóstica, de forma católica, de forma libre. Se puede celebrar en silencio, se puede celebrar con botellines de cerveza, se puede celebrar con un coro gregoriano, se puede celebrar con un responso católico, se puede celebrar con una misa, se puede celebrar con una suelta de palomas porque el alma vuela al cielo, se puede celebrar con una carta de cariño, se puede celebrar con música en directo, con una playlist grabada, con 100 amigos, se puede celebrar, pues eso, como cada uno crea que esa persona que ha vivido y que han tenido la suerte de tenerla a su lado puedan despedirse de esa manera, ¿no? En un entorno natural, 100% legal y 100% accesible, porque una vez enterrados o esparcidas las cenizas, la gente puede venir al bosque a visitarlo cuando quiera, a pasear, a pensar, a leer, a llorar, a reírse, a contar historias, a compartir pensamientos, a hablar con esa persona, ¿no? Entonces es un lugar de paz, de recogimiento, pero es un lugar donde yo diría que es como un parador especial en un bosque para el descanso eterno, ¿no? Entonces es súper bonito, la verdad. No Yo sé recuerdo. si ha quedado bien explicado. Sí, bueno, está en Sí. Méntrida, está encima, quiero decir, está en Méntrida, en Toledo.
es el, ¿no? Sí, está a 35 minutos de Atocha porque justo está en la linde entre Madrid y la provincia de Toledo, pero está en Méntrida y nada, se tarda nada, 35 minutos desde Atocha, o sea que está muy Ujú. cerquita de Madrid. Yo recuerdo, o sea, acabas de decir ahora justo ese insight, que fue el insight sobre el que pivotó todo el desarrollo del negocio y que realmente lo descubrimos ¿no? Y ahora hablamos de un poco de la importancia de la investigación en todos los procesos, ¿no? Pero que es justo esto de celebrar la vida, ¿no? Es decir, darle la vuelta totalmente al enfoque de lo que supone algo inevitable, ¿no? Que nos va a pasar, que nos va a pasar a todos. Y es justo esa idea de celebrar haber vivido, ¿no? Y ese cambio de enfoque, ¿eso qué supuso? Que decir, era algo con lo que contabais, como, ¿no? El encontrar que realmente la propuesta de valor se debía de enfocar, del negocio, se debía de enfocar desde ese punto de vista y empezar a enriquecerla con todas estas, ¿no? Acciones, sentimientos, incluso para desarrollar el negocio, ¿no? Y llenarlo de servicios. ¿Qué supuso el descubrir esto? Bueno, pues supuso que realmente todo lo que habíamos estudiado y todo lo que habíamos investigado en otros mercados, como es el mercado japonés, por ejemplo, donde el 99,9% de la población se incinera y las cenizas van a bosques, realmente, a la Ujú. reforestación de bosques, sí que están asociados mucho a la religión. Eh, de hecho, viajé 10 días a Japón a realmente investigar y ver in situ Qué bueno. esos cementerios, esos bosques cementerios japoneses. Y cuando llegamos a España y conté a los socios un poco esta experiencia de este descubrimiento, ese insight del que habla Eva nos supuso el entender que en España había un mercado y que esto se podía hacer a la española porque nosotros tenemos mucho que decir también en esto, ¿no? Es Mm, decir, no es copiar una idea, Copiar. es decir, oye, existen estas alternativas en el mundo, en España no existe esta, no queremos hacerla como en otros países, queremos hacerlo mucho a la española y la española tiene muchas más cosas que aportar, que es esa parte de la celebración de la vida, ¿no? Y es esa parte de la pasión por la familia, esas raíces culturales que tenemos nosotros, bueno, de ese apego y de esa sensación de pertenencia. Y la verdad que fue muy bonito porque uniéndolo con lo que os contaba antes, ¿no? De Ana, podemos llamar a 10 amigos y que nos digan lo que opinan. Realmente en la investigación, teniendo a gente totalmente ajena, que estás dispuesto a escuchar lo que ellos van a decir y lo que ellos van a opinar sobre tu negocio, la parte de la celebración de la vida se echaba muchísimo de menos. Salió como un punto muy fuerte de echamos muchísimo de menos el poder honrar la vida en vez de celebrar como la despedida con una muerte triste y seria, ¿no? mm, Ana, tengo la sensación, no sé si va por ahí o si era parte de la idea, pero no sé, yo creo que llega una cierta edad en la que ya empiezas a hablar de estos temas, ¿no? Con amigos, con familiares o simplemente que te va tocando, tus mayores y tal. Y en los últimos años tengo la sensación de que mucha gente echa de menos un tipo de celebración más a la anglosajona, si quieres, ¿no? Ujú. Menos, no sé si llamarlo judío-cristiano, ¿no? Pero menos de solo llorar y más de, pues un poco lo que está diciendo, ¿no? Y más de celebrar, que es esa cosa de, oye, nos vamos a casa, nos vamos a la casa y sacamos unos canapés y que es como vamos a celebrar la vida de esta persona que tan importante ha sido para nosotros. No sé si también ¿bebéis un poco de esas fuentes o no tiene tanto que ver con eso? Pues mira, Julio, me encanta la pregunta porque de punto de partida teníamos muchísima información de insights muy a la americana o a la anglosajona, Ujú. del punto de vista japonés que es muy sobrio pero muy ecológico y teníamos la situación española, ¿no? Entonces estábamos súper perdidos, es decir, teníamos una idea muy bonita, creíamos una idea muy buena en la que sí que entendemos que
todo el mundo es target, ¿vale? Pero no sabíamos ponerle de alguna manera Claro. nombre y apellidos, estructura. No sabíamos cómo aterrizarlo desde el punto de vista marketingiano, ¿vale? Y desde el punto de vista de concepto. Luego hay otros parámetros dentro del propio negocio que son complejísimos, que es toda la parte administrativa, toda la parte legal, pero esa hoy la vamos a obviar. Porque es importantísimo entender que gracias a la investigación tuvimos puntos de anclaje al proyecto muy claros. Es decir, primero no sabíamos a quién investigar, ¿vale? O sea, imaginaos, yo tengo una idea súper bonita, pero no sé cómo llevarla a cabo porque no sé quién va a ser mi público, no sé cómo empezar. Entonces no sabíamos a quién investigar, con lo cual el primer punto de trabajo fue quién podría ser el target, ¿no? Y entonces, gracias a la investigación y gracias a Eva, lo que hicimos fue intentar entender y extraer que había quiénes son, por las pirámides poblacionales, quiénes son las personas que fallecen en España y quiénes son los tomadores de decisiones de lo que se hace con esas personas. Aquí entran millones de variables desde edades, hombres, mujeres, clases sociales, tener o no tener una ubicación, ser o no ser de raíz origen española, sino haber venido como inmigrante y tener una ubicación o no, ser o no católico, querer o no el entierro o la incineración, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, decidimos generar un perfil de gente a entrevistar que era muy variopinta y que tenía conceptos diametralmente opuestos de la vida, es decir, desde los binarios informáticos hasta los superecologistas, a los católicos, a los agnósticos, ¿no? Ujú. Queríamos abarcar un montón de información. Y creo que ese primer engranaje de decidir quién es el target al que vamos a entrevistar fue muy complejo, pero fue muy bonito y fue muy acertado, porque intuíamos que, bueno, pues que había un público entre los 55, 65, 70 años que son tomadores de decisiones, pero entra también el mundo de la propiedad de los seguros, de que hay una serie de población histórica en España que sí que tiene seguros de decesos, otros no. Mm. Bueno, pues entonces entras en un sector en el que, de verdad, os digo, de punto de partida no teníamos absolutamente ni idea, ni sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Pero sí que estaba claro que la idea era buena y que gracias a esa investigación inicial el target fue muy rico en resultados. ¿Vale? Y ahora si queréis, no sé, hablamos un poco de resultados, pero salió ese punto de celebrar la vida. Salió el punto de estamos cansados de que en España no exista un lugar donde poder celebrar eso. Y entonces salió ese punto de, oye, y que ahora lo damos como servicio también, ¿no? El poder hacer Claro. un catering allí y porque también hay una realidad española. La gente no tiene casas grandes como para poder celebrar Total. esto, ¿no? Que no es Claro. esa cultura anglosajona y americana, ¿no? Entonces decidimos dotar un espacio bonito donde la gente pudiera hacer eso también allí. Os digo, es tan bonito ver que las familias recuerdan en positivo, ¿no? Y por eso también viene el nombre, Recordarium, que es el lugar en latín para recordar a los seres queridos. No hablamos de muerte, sino que hablamos de recuerdo en positivo. Claro, y entonces vamos a hablar, porque esto es un caso de éxito, o sea, claramente, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución? Porque estamos hablando de cuántos años. Pues la idea empieza en el año 2017, Ujú, se empieza bueno, pues a constituir la empresa en el año 18, porque si no, no podíamos trabajar paralelamente en la parte administrativa y en la parte de creación de la empresa de cara a las administraciones públicas y de cara a la ubicación, y se empieza a trabajar estratégicamente en el año 18. Yo creo que en el 19 fue cuando hicimos la investigación, es decir, que llevábamos ya un año de trabajo nosotros interno, de búsqueda de ubicaciones, de entendimiento del sector, de estudio del sector, de presentación de proyectos, de contratación de empresas de ingeniería, de paisajismo, o sea, de urbanismo, de arquitectura. Y en el 19 realizamos la investigación y en el 19, gracias a la investigación, decimos, esto tiene sentido, vamos adelante. Eh, bueno, desgraciadamente nadie esperaba tener una pandemia en el año 20. Mm. Fue mala para todo el mundo,
mala de verdad para todo el mundo, y yo lo digo incluso trabajando en un sector que es el sector funerario, fue mala para todo el mundo, pues porque creo que no se nos dio la oportunidad de despedirnos de muchas personas a las que se quería, y luego nosotros, empresarialmente hablando, desde que decidimos que damos luz verde en el año 19, claro, toda la pandemia retrasa licencias, ejecuciones, empresas con las que habíamos empezado a trabajar quiebran, y todavía no habíamos empezado a ser empresarios, o sea que Uf, os puedo decir que no ha sido un camino de rosas para nada. Finalmente, en verano del 20, después de todo el encierro y después de todo lo que vivimos los españoles, consideran que Recordarium efectivamente es un bien de interés social y que va a ayudar a dar salida a, bueno, pues a estas circunstancias terribles que pasamos a nivel sociedad. Y en verano de 2020 nos conceden finalmente las licencias y nos ponemos ese verano a trabajar a saco para conseguir abrir a finales del año de 2020, ¿no? Abrimos el uf, 27 de octubre del año de 2020. Y realmente abrimos con los conceptos que habían salido en la investigación, es decir, el árbol como símbolo de vida era algo súper importante, el dar la opción de hacer ceremonias en libertad era muy importante. El dar la opción legal de hacer esparcimientos en la naturaleza era muy importante porque la gente lo hacía a escondidas y lo sigue haciendo a escondidas. Y mm, entonces hemos tenido familiares que cuando han venido a Recordarium y han hecho un esparcimiento, lo que dicen es, como antes sabíamos que era ilegal, lo hicimos de noche y con miedo, y aquí lo estamos haciendo de día, con toda la familia junta, con tranquilidad, sin pensar que nos van a poner una multa y sabiendo que es es un que lugar de respeto. muchísima gente lo hace de noche. Es Sí, curioso, ¿eh? sí, Porque sí. conozco a gente que incluso, o sea, que ni siquiera en bosques, ¿eh? Que en parques, a lo mejor. Claro, Y dice, claro. no, que a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. Es todo lo contrario a lo que debería ser, ¿no? A lo Mm, que, a la sí. celebración y esto. Claro, no creemos en la despedida en la naturaleza a escondidas. Creemos en la despedida en la naturaleza con honra, ¿no? Y con recuerdo positivo. Entonces, el dar a las personas esa opción es importantísimo porque imaginaos, estás haciendo el esparcimiento en la naturaleza de forma libre. Las cenizas van a merced del viento, pero tú sabes que ese espacio es un espacio, no te diría sagrado porque no es sagrado, es un espacio protegido, de respeto, donde nadie va a venir a hacer un picnic y tirar comida, donde no Ya. va a venir una mascota a hacer pis, es Sí, sí. decir, donde, no, de alguna manera va a ser un lugar de respeto. Mm, Entonces, de verdad, ah, creo que ese insight que salió de la investigación donde la gente decía, es que lo hacemos a escondidas y de noche, porque sabemos que es ilegal tirar las cenizas en la naturaleza. Lo que la gente no sabe, que es importante, es que las cenizas tienen una pequeña piedrita con un código. Entonces, esa piedra, cuando tú esparces las cenizas, sale con las cenizas. ya. Entonces, bueno, y luego hay un problema, que es que las urnas son metálicas y son contaminantes. Entonces, la gente tira las cenizas, luego tira la urna. Bueno, pues al final creemos que la vida se tiene que celebrar, las despedidas tienen que ser bonitas, existe un sitio para hacerlo, ¿no? Y Mm. ese insight es buenísimo para llevarlo a cabo. Y lo que os decía es que cuando empezamos este trayecto en 2020, empezamos con una serie de productos, ¿vale? Desde el punto de vista del escuchar al consumidor, que es algo que en las agencias de medios tenemos mucho en el ADN, pues queríamos escuchar también al consumidor nuestro. Entonces no sabíamos identificar cuál era nuestro target, no sabíamos si estaban contentos o no. Y hemos desarrollado muchos productos posteriores gracias a escuchar a nuestros clientes. Por ejemplo, recuerdo a finales del año 20 un entierro espectacular de un chico que había fallecido en la carretera, saliendo a socorrer a una persona que había tenido un accidente, pues él salió a socorrer a una persona y, bueno, pues un camión lo atropelló. Entonces, pensad la bondad de ese adolescente, de esa persona joven, ¿no? Eh, un ser súper querido y encima en estas circunstancias, ¿no? He salido a socorrer a alguien y resulta que el que pierde la vida soy yo. Pues había, no sé decir, ciento y pico personas, porque esto es otro tema, ¿no? Que al final el poder recibir en el bosque, en la naturaleza, a todas las Mm, personas que uno quiere que estén, Ujú. pues cuando recibimos a todas esas personas,
al día siguiente empezamos a recibir llamadas diciéndonos, quiero tener un árbol al lado del de Fer. Qué bueno, Y entonces dijimos, bueno, ya, pero ¿tienes algún familiar fallecido? Y nos decían, no, yo quiero reservar mi propia ubicación al lado del árbol de Fer. Y entonces era qué fuerte. como, bueno, es que a día de hoy esa opción no la tenemos. Y de repente, a la llamada número 25 Claro, decidimos que teníamos que sacar un producto que se llamaba Reserva en Vida, claro. que es que las personas pudieran reservar su propio árbol o su propia ubicación o su propio espacio en vida. Y eso nos hemos dado cuenta que hace un bien psicológico espectacular, Claro. porque hay muchísimas personas que les da una angustia terrible el pensar que después de morirse, aparte de no, que piensen que no hay nada, o que piensen que, bueno, porque depende si eres creyente o no creyente, bueno, aquí entran Mm, muchísimas variables que yo no juzgo ni opino, es decir, cada uno tiene la suya, pero lo que sí que sé por investigación propia es que a las personas les da muchísima tranquilidad saber lo que va a ser de ellas o dónde van a estar cuando fallezcan. Y mm. el hecho de poder estar en la naturaleza, de haber plantado su propio árbol, de Sí, de elegir tener poder dar implicación, exacto, de fruto. tener implicación en tu propia despedida o en tu propia celebración, da igual, pero el decidir tú, el que no decidan por ti algo tan importante, ¿no? Sí, Mm. es muy interesante. Y eso se une con un punto que salió en la investigación que a mí me chifló, que era que gente, yo recuerdo una frase de Eva que dijo, gente desde perspectivas de la vida diametralmente opuestas, es decir, desde el puro aséptico organizado, que le dan igual las emociones, pero que solo es organizado, hasta el súper emocional, coinciden en que esto le encaja. Mm, Y esto encaja en esa frase, es decir, desde la persona que desde el punto de vista emocional quiere decidir dónde va a estar y cómo va a ser su despedida, hasta la persona que es simplemente funcional y lo que dice es, yo no quiero dejar este marrón a otros, lo exacto. voy a dejar decidido y organizado, porque bastante tienen como... Entonces, ese punto que salió en la investigación se ha hecho realidad, claramente. Sí, esa transversalidad, ¿no? Que llegaba a todos. Claro, ¿cómo estáis ahora? ¿Recordarium hoy, en el 2026? ¿Cómo? Pues mira, Recordarium en el 2026 ya lleva, va a hacer bueno, estamos empezando el sexto ejercicio, año fiscal, vamos. Ujú. Estamos a mitad prácticamente por las fechas en las que estamos. Es un proyecto de un plan de negocio, bueno, pues que tenía una serie de hitos y esos hitos se han conseguido en el año 3, que era como lo teníamos un poco planteado, ¿no? Es hacer una inversión súper fuerte, súper grande, el ir modificando la percepción de las personas en España y cambiando esa mentalidad, ¿no? Acercándola mucho más a la conciencia ecológica, a la conciencia de las despedidas. Y en el año 3 pues ya conseguimos estar en break-even. Mm. A partir del año 4 pues bueno, pues no digo que no haya problemas, porque os digo, hemos pasado la pandemia, hemos pasado Filomena, que después de hacer una inversión brutal en jardinería, en plantaciones y demás, bueno, Jo, pues hubo el campo de lavanda se nos congeló con Filomena, por ejemplo. Todas las lavandas plantadas, que había 5.000 lavandas, se congelaron con Filomena. Luego hemos tenido danas, hemos tenido incendios, es decir, que el ser Claro. empresario no es un camino de rosas, pero te das cuenta que lo que no mata engorda. Y creo que en esta última etapa, donde el año pasado hubo un incendio grande en la zona y Ujú. bueno, pues nosotros tuvimos una relativa afectación, hemos vivido en nuestras propias carnes que las cenizas renacen, que las propias cenizas ayudan a que la naturaleza salga más fuerte. Entonces es Anda. espectacular cómo, bueno, a veces el morir genera mucha más vida. Y es precioso, ¿no? Ahora encaramos el año 2026 con nuevas inversiones porque, bueno, estamos creciendo bastante y hemos ampliado parcelas para hacer, por ejemplo, parking, que era algo que inicialmente no mm, teníamos
tan dimensionado y os digo, estamos haciendo un parking como para 100 coches. Fíjate. Con Wow, eso os da la dimensión un poco wow, de qué estamos hablando, ¿no? Porque realmente hay días que hay ceremonias donde vienen 50 coches Claro. y donde vienen personas. wow. Y luego es muy curioso porque analizamos muy bien con inteligencia artificial y con Power BI y con bases de datos de dónde vienen nuestros clientes y cómo es esa parte de la investigación del member get member, que también salía, ¿no? Recuerdo Ujú. una frase que a una de mis socios le dio como mucho reparo, ¿no? Que fue cuando nos dijisteis, es que la gente piensa que cuando hace la pregunta de cuando te mueras, ¿qué quieres? ¿Enterrarte o incinerarte, ¿no? Ujú. Y la gente dice, entierro o incineración. Dice, no. Y se piensa que la incineración es un punto final. No, la incineración no es un punto final, es un punto y seguido. Porque tú tienes que decidir ahora qué hacer con esas cenizas, ¿no? Y Ujú. Me entonces, acuerdo de esa frase, del punto y sí, seguido. sí, Sí. sí, sí, es un punto y seguido, ¿no? Entonces, ese punto y seguido supone muchas cosas, porque supone que cuando viene mucha gente a ver ceremonias bonitas, ellos empiezan a pensar en sí mismos como punto y seguido, qué hacer con esas cenizas que tienen, pues, o guardadas en casa su madre y que no es capaz de desprenderse, entonces le animan a que tome una decisión. De esas cenizas que, por ejemplo, has metido en un columbario por 5 años o por 10 años y que piensas que pasa, que está muy lejos, y de repente te has encontrado con los 10 años de esas Mm. urnas y que tienes que sacarlas y si no van a una fosa común. Hacemos un punto y seguido en todas esas personas en las que, pues de repente te llaman y te dicen, oye, es que la tumba de tus abuelos y de tus bisabuelos, que tenéis entre los 15 primos, Mm, hay que volver a pagar. Y son otros no sé cuántos miles, ¿no? Y entonces entre los primos dicen, pero bueno, ¿quién se va a encargar si no les conocíamos, ¿no? Pues es precioso como ves familias que lo que dicen es, oye, exhumo esos restos, los sacamos, los y ponemos a lo llevo todos ahí. juntos y plantamos un árbol. Claro, Qué es bueno. que yo hay una cosa que veo de Recordarium, que es que las ceremonias generan recuerdos y Mm, generan recuerdos en positivo, ¿no? Y entonces lo que era algo más, igual un problema o no, o algo que estaba teñido de connotaciones pues negativas y tristes, resulta que la ceremonia genera un nuevo recuerdo positivo, de unión ¿no? Y que se queda ahí en los sentimientos y en el corazón de los familiares, ¿no? Y eso me sí, parece sí. que una acción genera recuerdo Claro. en Y aquí positivo. sí, aquí es súper importante entender que, por ejemplo, nosotros tenemos medido que inicialmente, pues os puedo decir, por ejemplo, en el año 23, el 12% de los clientes que entraban en Recordarium entraban por la recomendación de otro familiar que había o estado en una ceremonia o Claro, que había enterrado en Recordarium. claro, Y ahora Ujú. mismo esa cifra está en el 20%. claro. Ese Wow. Es recuerdo decir, positivo genera encima negocio, claro, si es que Y, tiene y- todo. y es importantísimo porque de cara a la implicación también de nuestro staff, de nuestros equipos de trabajo, que también lo uno con lo que hemos dicho antes, ¿no? Depende de las personas. No todo el mundo, no es fácil, de verdad, no es fácil enfrentarte a gente constantemente que, bueno, está en un momento de su vida muy difícil porque ha perdido a un familiar querido, ¿no? Entonces, ese saber comportarse, ese saber explicar, ese saber estar con cercanía pero sin invasión, con cariño pero sin drama, el no llorar. Porque pensad que hay ceremonias en las que se te parte el alma. Es que, Sí, es sí. que hay muchos bebés, es que tenemos muchos bebés no natos. O sea, hay un fenómeno en España impresionante que, bueno, pues que hasta ahora no nos permitían o no se permitía, no se daba el valor de aquellas familias, matrimonios, parejas que han perdido un bebé, tanto si no ha nacido como si ha fallecido, es que se pudiera despedir los restos, ¿no? Y que sea un miembro más de la familia. Pues en esos momentos se te parte el alma y tienes unas ganas horribles de llorar. No es lo mismo psicológicamente cuando estás preparado porque es una persona mayor que ha vivido 90 años, que ha tenido una vida plena, ¿no? Pues cuando ves bebés, cuando ves hijos, cuando ves jóvenes, es Mm, súper duro. Pues eso en las personas también es importante. Entonces, lo que quería unir con esto es que para el equipo de trabajo, el que las personas que vienen a recordar y los clientes valoren ese trabajo y que sean recomendadores de Recordarium es importantísimo. Claro, claro. Una duda, Ana.
Una duda, perdona. La expansión futura, lo digo porque, claro, aquí hay una cuestión de localización también, ¿no? Es decir, Ujú. supongo que es complicado llegar a Andalucía, llegar a Galicia, llegar a Cataluña. ¿La expansión futura pasa por más localizaciones o estamos hablando de... Pues muchas gracias, Julio, por la pregunta, porque la expansión futura pasa por efectivamente más localizaciones. Estamos ya trabajando en ¿no? ello con ubicaciones identificadas y bueno, pues hay una serie de variables muy importantes que ahora ya conocemos del negocio frente al vértigo inicial o la Claro, inconsciencia de la que he hablado, ¿no? Ahora ya tenemos mimbres que enseñar, tenemos un modelo que funciona, tenemos muchas cosas testadas, ¿no? claro. Pero sí es muy curioso el entender que os puedo decir que hay un 20-25% de almas que descansan en Recordarium que no son de la zona. O sea que sí que hay. ¿Mm? Sí, sí. Sí, sí, tenemos, mira, historias, hay historias espectaculares, pero tenemos gente de Galicia, del País Vasco, de Mm. Cantabria, de Cataluña, tenemos gente de Baleares, de Canarias, gente de otros países del mundo, de Francia, de Noruega. Mira, recuerdo una ceremonia preciosa con suelta de mariposas leyendo El Principito en francés de una chica francesa. Tenemos gente de Alicante, de Murcia, de Andalucía. Es decir, tenemos gente de muchísimas zonas de España. Es brutal y de otras zonas del Mm. mundo, de otros países del mundo. Es brutal. Y tenemos gente de México que ha venido. O sea, bueno, hay muchas personas también, os puedo decir, que son, bueno, gente que emigró a España que lleva 20-25 años en España, que sus padres echaron raíces y que ya sus hijos han nacido aquí, pero que no tienen una ubicación concreta de panteones, cementerios y demás, Ujú. y que ellos es súper bonito porque eligen enterrar las cenizas en un madroño porque es el árbol de la tierra donde sus padres han echado raíces y donde han hecho que ellos crezcan en una circunstancia mucho más sana, más profesional, con más libertad, ¿no? Entonces, de verdad que hay historias muy bonitas. Y esa expansión, muy demandada también, bueno, pues ya está siendo estudiada, Estás en ello. atacada e implementada. Qué Ujú. bueno, Qué qué bien. bueno. Pues no sé, me parece una historia, ¿no? Un caso de éxito brutal. Enhorabuena. Y Muchas además es que gracias. se sale mucho de, ¿no? Bueno, pues eso, de los cauces habituales y súper interesante. Así que muchas gracias, Ana, por contárnoslo, por compartirlo. Julio, vamos a Sí, la parte final, ¿no? Cambiamos un no, poco. cambiamos totalmente de tercio Ujú. porque son preguntas sobre todo un poco de contraste, ¿no? Entre Mm. tu vida pasada y tu vida actual. Y un poco más relacionada con el mundo del marketing. Una campaña, una marca, un cliente, que ha podido ser tuyo, que ha podido ser de fuera, lo que sea, que te parezca especialmente, nosotros llamamos insightful, ¿no? Que tenga, pues eso, que sea potente en cuanto a insights, o simplemente que te guste o que te motive por alguna razón. Bueno, es una pregunta compleja, ¿eh? Porque sobre todo ahora que estoy en este sector, claro, me fijo en cosas que es que Claro. antes no se me pasaban por la cabeza, pero hay marcas que son, la verdad que son súper relevantes en la vida de las personas, ¿no? Y entonces, no lo sé, a mí, por ejemplo, los coches, que suena de broma, ¿no? Pero para mí una marca que me cambió un poco el concepto realmente de pensamiento de marketing fue BMW con Ujú. el ¿te gusta conducir? Suena muy abuelo cebolleta, pero la realidad es que me parece un insight tan potente decir, en vez de enseñarte el puro producto, te enseño lo que tú sientes. Y lo percibo así porque yo no quiero enseñar el puro producto de Recordarium, sino en las valoraciones que hay en los medios, por ejemplo, en Google, es que quiero que la gente hable de lo que siente en Recordarium. No quiero que expliquen Mm. exactamente cómo se hace, sino quiero que hablen de lo que se siente. Y me parece que es una marca que cambió radicalmente esa sensación, ¿no? De hablar de producto a hablar de emociones y de sensaciones. Ujú. Es la campaña, como curiosidad, más buscada en Internet. Por lo Ah, menos lo sí. era hace un par de años. Sí, porque hice un estudio hace un par de años
y es la campaña más buscada, que por otro lado creo que tiene sentido, ¿no? Es de las más icónicas. Algo que todavía a día de hoy eches de menos del mundo agencia, si es que hay algo. Pues mira, creo que en la agencia había cosas maravillosas, como es el trabajar con muchísima gente diversa, Mm. que viene de formaciones completamente distintas, esa riqueza de compartir y de que insights de otras personas o conversaciones de otras personas inspiren, ¿no? Un círculo bonito, eso lo echo en falta, ¿vale? Echo en falta todos esos focus groups de investigación que hacíamos pues para Johnson & Johnson, para Coca-Cola, para otras marcas, ¿no? En las que de repente, trabajas con gente de otros países, de otro, bueno, pues me parece súper bonito, me parece totalmente enriquecedor. Y hay una cosa que se echa de menos, es la de trabajar por cuenta ajena y que, y tener esa Y que estabilidad. hagas así los viernes. Sí, 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 sí. Ay, qué Algo cansino. que, algo que no eches nada de menos del mundo agencia. Pues no echo nada de menos la atadura de la presión de otros sobre ti. Es decir, creo que, bueno, también en mi caso, por mi forma de ser, soy estrictamente responsable, entonces la atadura me la pongo yo. Y me la pongo yo por mi propia responsabilidad y para mi propio beneficio, ¿no? Entonces es súper, o sea, para mí es importante esa parte y no la echo nada de menos cuando la imposición te la pone otro con sus tiempos o con sus caprichos, ¿no? De, oye, que un Mm. viernes a las 3 de la tarde te están diciendo que esto lo quiero para el lunes, ¿no? Y entonces al final no depende de ti. Eso en las agencias, lo llevaba francamente mal. En cambio, si yo a las 3 de la tarde necesito algo, bueno, pues soy yo la propia que tomo la decisión, ¿no? Y Mm. creo que he aprendido algo que me parece súper importante, es que si tengo que delegar trabajo, es lo primero que hago en mi día a día, porque no quiero afectar a los demás en lo demás. Es decir, lo que depende de mí lo dejo siempre para el final porque sé que voy a cumplir. No Mm. hago primero lo mío y luego cuando ya tal digo, que los demás no sé qué, ¿no? Esa parte es un aprendizaje muy bueno de las agencias. Ujú. Mm. Algo especialmente significativo puede ser un día, puede ser una anécdota, lo que sea, de que todavía recuerdes a día de hoy, algo concreto de tu etapa. Es una carrera larga, pero supongo es difícil elegir, pero algo que todavía a día de hoy digas, "Jo, ese día fue especialmente importante". Pues tuve un día realmente importante y divertido que me pareció la pera, que es que para un concurso publicitario grabamos un videoclip en un estudio de grabación con una canción. Gonzalo Sánchez Taiz, que era el director general de McCann en ese momento, y yo, que era la directora general de Universal McCann, grabamos un videoclip con canción en el estudio y tal. Ese día lo recuerdo con verdadera ilusión. Qué Ujú. bueno, qué bueno. Una última, has contado un montón de cosas, pero alguna especialmente significativa de esta última etapa, de la etapa ya en Recordarium. Pues especialmente significativa, para mí es cada día que recibimos 5 estrellas en la valoración de los clientes en Google My Business, porque la gente no quiere tener relación con los cementerios ni con las funerarias, pero curiosamente con Recordarium sí. Qué Entonces es muy curioso. curioso cómo hay un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo de clientes que nos ponen 5 estrellas. Y eso no tiene precio. De verdad os Qué lo digo, bueno. no tiene precio, porque sabes que estás haciendo, además de un bien de verdad a la sociedad. También te da la pauta, ¿no? De lo diferente que vive en una experiencia con lo que se vive en Recordarium, ¿no? Sí, 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 eso Mm. para mí no tiene precio. ¿No? Es que hay Ujú. mucha gente que me dice, y lo de trabajar los fines de semana en las ceremonias y no tal, y estar con gente que está llorando, y digo, es que la paz que damos te vuelve multiplicada por 100. Ah. De hecho, es importante, que no lo he dicho, pero que de cara a unir el mundo de las agencias y el mundo de Recordarium, os he contado que hay un 20% de las familias que vienen por recomendación de Mm. otros, Ujú. pero es que sigue habiendo un 45-50% de gente que viene por los medios.
porque nos conocen en los medios, es decir, porque buscan, porque oyen, porque han escuchado una cuña en la radio, porque han visto un reportaje en la tele, porque se meten a buscar, oye, ¿qué hago con las cenizas? ¿Qué se puede hacer, no? Y el mundo de los medios, pues nos genera prácticamente el 50% de los clientes. O Ujú, sea que es muy importante para nosotros. Qué ujú. bueno. Pues esas eran las preguntas cortas. Fenomenal. Pues muchas Pues gracias, Julio y Eva, Eva y Julio. Muchas Ana, gracias a gracias, ti. gracias a Súper ti interesante. mm, Mm. porque además es la primera vez que contamos un caso de éxito desde el inicio bueno, a su desarrollo. Así que mil gracias, Ana, un placer. Gracias a Muchísimas vosotros y de gracias. verdad que os digo que para mí es un honor que queráis que haya participado en este proyecto maravilloso vuestro y creo que el poner en valor realmente la investigación para la toma de decisiones me parece importante porque de la experiencia que nosotros tenemos a nivel empresarial y de mi vida pasada sé que te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y esto no es algo que haga la IA o algo que tal, sino que es ponerle cerebro a la información. Genial. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias. Nada, que nos sigáis, que le deis al like, que nos hagáis preguntas, que interactuéis, porque, como decimos siempre, pues somos gente de investigación, nos gusta escuchar y es importante eso que dicen todos los youtubers de darle cariño por el algoritmo y todo esto. Pero bueno, estamos muy contentos. Cualquier interacción nos viene bien y cualquier pregunta para temas, tenemos muchas ideas ahí en el cajón, nos viene muy bien. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.